faringe y aún no ha disparado el reflejo deglutorio. O sea, el discurrir, el retraso del reflejo deglutorio, las secreciones, prácticamente yo diría que las vamos a encontrar en un porcentaje altísimo de pacientes. Y eso es lo que tenemos que ir trabajando y tiene que ser nuestro objetivo principal para tratar de eliminar los riesgos que pueden presentar. El riesgo muchas veces no es que el paciente se aspire, el riesgo es precisamente toda esta sintomatología que estamos mostrando que sí puede hacer que en algún momento el paciente se aspire. Acá tenemos un paciente donde vemos que el alimento cae al piso de la cavidad oral por una lengua que no lo contiene. Esto lo vamos a poder encontrar, por ejemplo, en un caso de un Parkinson de la lengua o por temblor o por los movimientos involuntarios. En un cerebeloso puede no llegar a contener el alimento y el alimento va a caer al piso de la cavidad bucal. Y después esa lengua, seguramente, o a una lengua que le pasan estas cosas, también le va a pasar que le va a resultar sumamente difícil volver a retomar todo este alimento que está en el piso de la cavidad bucal para poderlo transportar. Y acá tenemos una primera etapa donde está el alimento retenido. Muchas veces puede ocurrir cuando hay lentificación en esa primera y segunda etapa que el alimento quede en la boca, por ejemplo, en los casos de un Parkinson, por ejemplo, que hablábamos de la dismetría y la discronometría, que es la dificultad en poder iniciar el movimiento y en poder organizar el movimiento. El paciente recibe el alimento, lo mantiene sobre su lengua, si bien puede mantenerlo sobre su lengua, no puede empezar el movimiento para empezar a trabajarlo. Acá tenemos una nueva imagen de restos en valécula y restos en secreciones. Acá tenemos una importante alteración del primer tiempo, donde al no haber un buen cierre labial, el alimento no puede ser contenido en la cavidad oral para empezar a ser trabajado y el alimento cae fuera de la boca. Nuevamente acá tenemos un alimento que está sobre la lengua, pero que esa lengua no empieza a trabajarlo y el alimento empieza a discurrir, llenando valéculas y discurriendo de valéculas. Siempre en todo abordaje del paciente con trastornos deglutorios, nuestro objetivo va a ser lograr una mejor calidad de vida de ese paciente, que muchas veces no va a ser llegar a una alimentación oral. Eso es lo que tenemos que tener siempre presente. Bueno, vamos a ver unos videos donde vamos a tratar de identificar algunos de los síntomas que estuvimos refiriéndonos recién. Acá vemos un alimento que es manejado dentro de la boca, una lengua que lo maneja relativamente bien. Si bien observamos restos en valécula y restos en faringe, digamos que esta imagen, considerando que es un paciente neurológico, digamos que está bien. Esto lo vamos a encontrar en un paciente neurológico. ¿Qué es lo que nos está indicando a nosotros esto que vemos acá en valécula y esto que vemos acá en faringe? Esto nos está indicando que nosotros vamos a tener que tener en cuenta modificar ciertas cosas en la mecánica para darle de comer a ese paciente y por ahí en la consistencia, teniendo en cuenta y en la supervisación que va a necesitar ese paciente, teniendo en cuenta la patología del paciente y teniendo en cuenta el entorno del paciente. Acá tenemos otro paciente. Donde vemos que los primeros tragos va limpiando bastante bien. A medida que va avanzando en la alimentación, cada vez van aumentando los restos que van apareciendo. Esto también
nosotros nos va a ir diciendo que tenemos que hacer ciertas modificaciones en la mecánica, en el ritmo. Acá estamos evaluando con líquido y nos va diciendo que tenemos que controlar los volúmenes que vamos dando. Acá tenemos otro paciente, donde vemos el ingreso del alimento, lo maneja y siempre encontramos estos restos en valécula, que limpia con un nuevo trago, nuevamente ingresa el alimento, quedan restos, limpia con un nuevo trago de manera bastante eficaz. Entonces esto a nosotros ya nos está indicando qué tenemos que hacer con ese paciente. La mecánica va a tener que ir lentificándose, va a tener que recibir un bocado y hacer un nuevo trago antes de recibir otro nuevo bocado, como para ir eliminando esos restos que van quedando en valécula y en faringe. Acá tenemos un nuevo paciente. Recibe el alimento. También nuevamente vemos cómo quedan los restos, que limpia discretamente con un nuevo trago antes de volverle a poner nuevamente alimento. Un nuevo bocado y fíjense la cantidad de restos que van quedando. Un nuevo trago seco y limpia relativamente. Ahí estamos viendo el líquido, el manejo del líquido, y ahí el paciente ya se aspiró. Esto a nosotros nos está diciendo, cuando nosotros evaluamos, y evaluamos con semisólido y vemos los restos que quedan, en el momento de hacer la videofluoroscopía, nosotros, ¿se acuerdan que decíamos que también nos tiene que servir para determinar estrategias? Ahí nosotros tenemos que ver qué es lo que pasa, si esos restos se limpian con un nuevo trago, con un trago seco, o si hay un buen manejo del líquido, si realmente podemos utilizar el líquido para limpiar esos restos. Todo eso tenemos que aprovechar la videofluoroscopía para poder determinar esas estrategias. Acá tenemos un paciente donde vemos que inicialmente no hay una buena contención en su lengua, el alimento cae al piso, le cuesta a esa lengua volver a recuperarlo. ¿Qué te pasa? Puede manejar por toda la lentitud y por toda la alteración muscular en todas las estructuras que intervienen, puede manejar volúmenes muy pequeños, porque si no esa lengua volvería a no poder contener y mucho más sería lo que cae al piso de la cavidad bucal y mucha más dificultad para poderlo recuperar. Fíjense cómo el líquido discurre y recién dispara con líquido cuando ha llenado faringe. Este disparo tan retrasado es otro importante factor de riesgo.